Hola a todos y a todas. Vamos a seguir con las clases teóricas online para cuando empecemos dentro de 2 semanas podamos avanzar más rápido con la parte práctica e ir a tiro hecho, ¿vale? Y vamos a hablar hoy de los 4 ejes, de los 4 grandes maestros, de los 4 grandes teóricos en los cuales nos vamos a basar a la hora de toda la formación y la preparación, ¿de acuerdo? Todas las escuelas, todos los grandes maestros del siglo XXI, etcétera, todos parten de estos 4. Dos están más especializados en teatro y en teatro de vanguardia también, lo cual es muy interesante. Y los otros dos tienen más o sea, su teoría, por decirlo de alguna manera, su corpus teórico se puede utilizar también para cine, y de hecho se ha utilizado para cine, ¿de acuerdo? Los 4 con los que vamos a empezar son Stanislavski, Grotowski, Laban y Chekhov. Entonces, vamos a empezar, si me deja el ordenador. Vale. Vamos a empezar con Konstantin Sergeyev Stanislavski, Madre de Dragones. Stanislavski es el origen de todo, el origen de la interpretación contemporánea, el único pedagogo que realmente enseñó interpretación como se entendería en el siglo XXI la pedagogía, ¿de acuerdo? Antes había gente que impartía, que transmitía sus saberes en el sentido formal, como dando por hecho que lo que él sabía era lo que se tenía que hacer. Stanislavski hizo una cosa distinta. Stanislavski lo que hizo fue investigar. No le dijo al actor qué tiene que hacer, sino que le enseñaba qué estaba sucediendo. No sé si me estoy explicando muy bien. Es como esa cosa que se dice mucho en pedagogía, en la carrera de pedagogía, que se dice, no me enseñes a qué pensar, enséñame a pensar. Pues Stanislavski hizo una cosa parecida. No enseñó trucos, no enseñó vicios, no enseñaba esta cosa típica que te dicen en las malas escuelas de interpretación, que para recibir una mala noticia, en una escena me refiero, primero estate alegre para cuando recibas la mala noticia el impacto sea más visible. Ese tipo de trucos no. ¿De acuerdo? Entonces, Konstantin Sergeyev Stanislavski, que es mi especialidad, es en lo que me estoy doctorando, es un genio ruso, proviene de una familia de clase alta, o sea, era un niño rico, que tuvo la suerte de que en su familia siempre amaron el arte y siempre se hizo teatro. Entonces, él le fabricaron en una pequeña parte de su casa, vivía en una casa muy muy grande en Rusia, le hicieron un pequeño teatro y desde niño, con sus primos, con sus hermanos, empezó a hacer teatro. La cosa es que fue pasando el tiempo, fue haciendo más teatro hasta que empezó a tomárselo en serio. Bendito sea que en un momento dado Konstantin Sergeyev Stanislavski entró en crisis cuando se dio cuenta de que era un mal actor. Bendito sea en el momento que Stanislavski se dio cuenta que era un mal actor. ¿Por qué cuento esto? Porque normalmente la gente cuando siente que es mala actriz o mal actor, preso del ego, se dedican a otra cosa. Esta cosa que se le dice mucho a la gente cuando está pensando en qué estudiar, que le dice, si vas a ser actor, sé el mejor. No, cariño, no se trata de ser el mejor, no se trata de competir, se trata de cooperar. Entonces Stanislavski, que es un genio, y es un genio por qué hizo después de descubrir que no era un buen actor. Es decir, que hacía trucos, que se vendía al público, que no le importaba la historia, que no le importaban los compañeros, que él lo único que quería era el aplauso y la risa del público. Entonces él empezó a sentirse muy mal, empezó a perder mucha vocación teatral y lo que hizo fue parar y ponerse a investigar. Algo que no había hecho nadie nunca jamás. Esto es muy, muy, muy importante. A finales del siglo XIX y principios del XX empieza como a conformarse la ciencia de la psicología. En realidad no sería una ciencia porque es algo experimental, pero se podría entender así más o menos. Y entonces Stanislavski empieza a aplicar los primeros descubrimientos de la psiquiatría y de la psicología de Freud, ¿vale? Y a aplicarlos en la investigación y en la enseñanza del arte.
Conoce a Nemirovich Danchenko, que es este señor que aparece aquí, y tienen. Y es casi un encuentro místico que cambia toda la ruta artística del siglo XX-XXI mundial. Los dos descubren que se parecen mucho, que tienen muchas cosas en común, que se entienden muy bien y forman el Teatro de Arte de Moscú, que a día de hoy sigue siendo una institución patrimonio de la humanidad en el uso y en el trabajo del arte. ¿De acuerdo? Entonces, forman una compañía, forman una especie como de taller anual y empieza a dirigir y empieza a investigar, empieza a investigar. De ahí, de esta segunda época, de cuando firma el Teatro de Arte de Moscú, es de donde vienen todos sus libros, que son como especies de diarios de clase, ¿de acuerdo? Que me parecen, para los que de verdad tengan pasión por esto y quieran llegar a ser actores de la calidad de Meryl Streep, Javier Bardem, Julianne Moore, Judi Dench, Cate Blanchett, Gary Oldman, todos, Ralph Fiennes, todos estos, les recomiendo empezar a leer mucho Stanislavski, ¿de acuerdo? Para mí es el mejor, con mucha diferencia, porque fue pedagogo. Es decir, vio la dificultad y dijo, a ver, ¿cómo podemos trabajar con esto? Y es algo que no hace casi nadie. El 90% de la gente, en cuanto encuentra una dificultad, se desanima. Pero bueno, sigo. El trabajo de Stanislavski se podría dividir en dos fases, ¿de acuerdo? Antes de viajar a Estados Unidos y después de viajar a Estados Unidos. Stanislavski empieza a montar su compañía y empieza a trabajar y empieza como a investigar con los alumnos y empieza a realizar lo que se llaman análisis de mesa. Un análisis de mesa es todo el equipo tanto artístico como técnico, vestuario, iluminación, sonido, lo que sea, se sientan en la mesa y se llevan 6 meses desglosando la obra de teatro hasta tal punto que cada actor y cada técnico tenía como 50 cuadernos de su personaje y de la trama en realidad. O sea, sí, de la trama en realidad. Esto hace, y luego se dará cuenta Stanislavski, esto hace que él se dé cuenta que cuando los actores tienen tanta preparación mental del personaje, cuando salen a escena, trabajan peor porque se ven como obligados a demostrar todo lo que saben del personaje. Es decir, de aquí, de la cabeza, no pasa al cuerpo. Y una nunca debe olvidar que un actor es un cuerpo en movimiento. Lo que no se ve, no existe. Y digo lo que no se ve, no lo que no se oye, sino lo que no se ve, no existe. ¿De acuerdo? Entonces, empieza con sus primeras obras, la sistematización, la investigación y acuña la memoria emocional. Que la memoria emocional es una cosa muy, muy polémica, pero que tiene muchas capas y tiene mucho que tiene que ver también con cómo entendemos el arte. La memoria emocional, básicamente, lo que dice Stanislavski es que para poder entender un personaje, intentes encontrar una experiencia análoga que te haga entenderlo. Entonces, la muerte de un ser querido, si tu cuerpo no está vibrante, ¿cómo va a interpretarlo? Eso es a lo que se refiere Stanislavski. Y es una cosa que luego se le ha desmadejado y se le ha usado de muy malas maneras. ¿De acuerdo? Vale. Stanislavski entonces, con su grupo, taller estable, en muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo, os estoy hablando como en 5 o 10 años como mucho, alcanza fama mundial. Rusia, a finales del 19, principios del 20, era un país casi tercermundista en el sentido de que tenía esclavitud, la población había una tasa de población analfabeta muy bestia, los núcleos urbanos eran muy pocos y muy separados y se moría mucha gente de hambre. ¿De acuerdo? Entonces, era un país que estaba atascado en el siglo XVI, XVII, en el siglo que fuera, eso no lo sé, y no destacaba culturalmente. Además, era culturalmente muy cerrado. ¿De acuerdo? Pues Stanislavski, con su disciplina, con su ética del trabajo, con la investigación, con muchísimas cosas que él innova,
destaca a nivel mundial en muy poquito tiempo. Y las compañías y los teatros europeos empiezan a invitarle a que haga una gira por primera vez en la historia de Rusia por toda Europa. Entonces Stanislavski va por Europa y la Europa que se encuentra Stanislavski es la Europa del divo o de la diva, del actor o de la actriz que está en primer término, que recibe los aplausos del público, que lo que quiere es destacar él. Importa una mierda la historia, sino mi brillo, importa mi brillo. ¿Vale? Entonces cuando se encuentran que la compañía de Stanislavski es justo lo contrario, que lo que prefiere, o sea, lo que se da preferencia es la historia, la verosimilitud, la complejidad, la ilusión de realidad, etcétera, lo peta pero a lo bestia. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos es muy inteligente, le dice a Stanislavski: vente para acá, que queremos ver tu teatro. Así que toda la trupe de Stanislavski, de la primera etapa, viaja a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pasa algo muy parecido a Europa. Están acostumbrados a las estrellas del cine. Y la estrella del cine, esta cosa como de gran actor, y todo está en función del actor, no de la historia, estaba produciendo mucho hartazgo y estaba haciendo que el arte se volviera mediocre. Porque lo que importaba era el brillo del actor. Entonces llega Stanislavski, los actores y las compañías en general y los teatros norteamericanos descubren una compañía unida, que van todos a una, donde todos forman parte de un puzzle donde lo importante es la visión global, y lo peta, pero lo peta fuertemente. Total, Stanislavski hace su gira por Estados Unidos, se queda no sé cuánto tiempo y al volver, una parte de su compañía, viendo el lujo, viendo la calidad de vida de Estados Unidos, decide quedarse allí. ¿De acuerdo? Esta compañía o esta trupe de actores de la Compañía de Arte de Moscú de Stanislavski que se queda en Estados Unidos solo conoce la primera etapa de la memoria emocional y de los análisis de 6 meses. Esto es importante entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces Stanislavski vuelve a Rusia, no vuelve con toda la compañía y sigue investigando. Luego pasaremos a Michael Chekhov y entenderéis lo que voy a explicar ahora. Entonces, Konstantin Sergeyev Stanislavski era un hombre tan inteligente que, aunque se enfadara cuando le rebatían sus propios alumnos, él nunca cerraba la puerta a lo que le podían enseñar e iba aprendiendo de todo el mundo. Que eso es lo que hace la gente inteligente, aprender de todo el mundo. Entonces él tiene un alumno del que hablaremos después, que es Michael Chekhov, que Michael Chekhov aboga todo el rato por el trabajo de la imaginación corporal. Es decir, que lo que yo estoy imaginando modifique mi cuerpo. No encarnar desde la máscara falsa, desde el artificio, sino desde la verdad imaginativa creadora. ¿De acuerdo? Entonces es cuando Stanislavski hace un clic en sus últimos años antes de morir y entiende 2 o 3 cosas. La primera es que el actor tiene que estar en movimiento. El actor tiene que investigar en movimiento. El actor tiene que analizar en movimiento. El actor investiga moviéndose, haciendo lo que sea en escena, y después lo apunta en el cuaderno. No al revés. Nunca al revés. Eso es lo primero. Y a todo esto, a la vida inteligente del cuerpo le llama el método de acciones físicas, que tiene que ver con el accionar, con el verbo accionar, no con quedarse con lo literal del texto. Que esto es una cosa que lo veremos ahora más adelante, que es el drama español eterno. Creernos que el diálogo, lo que dice el personaje, es lo fundamental. Pero bueno, seguimos. Método de acciones físicas, y no lo he puesto en el PowerPoint, la importancia de la imaginación creadora y de la imaginación corporal, sobre todo. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Seguimos. ¿Qué trabajaremos con Stanislavski? Todo. Stanislavski es el maestro, es el dios al cual yo le rezo. Todos vinieron de él, aunque le contradijeran, aunque lo critiquen, aunque lo hubieran criticado, pero todo lo que viene posterior a Stanislavski bebe de él. Para negarlo, para rechazarlo, para admitirlo, para admirarlo, lo que sea, todos.
Entonces vamos a trabajar la técnica, la preparación, que es fundamental, que hasta Stanislavski la gente no se preparaba para salir a escena. ¿Vosotros os imagináis un bailarín sin calentar? ¿Un atleta sin calentar? ¿Sin repasar la coreografía? Pues eso era lo que hacían los actores y las actrices anteriores a Stanislavski. La imaginación, la ética del actor, que esto es fundamental, el viaje, etc. Este señor, con esta mirada, es Konstantin Sergeyev Stanislavski. Un aplauso al maestro. Y además también me gusta mucho porque es de los teóricos que hace una cosa que a mí me gusta mucho y es el único de los 4 que cuando nota una dificultad del alumno en sus escritos se sienta, analiza, desglosa y busca cómo solucionar ese problema. No sucede como muchos otros que no son maestros sino profesores únicamente y que se quitan el marrón de en medio, pues no servirás o lo que sea. Él buscaba soluciones, era muy pedagógico, mucho, y era un hombre que sabía muchísimo. Seguimos. Jerzy Grotowski, el dios sevillano. Jerzy Grotowski es el maestro, es el padre, el precursor, junto a Meyerhold y Artaud, del teatro gestual. Sevilla es una provincia profundamente gestual. Hasta teatro textual es profundamente gestual. Y también tiene un sentido, y ahora lo entenderéis, porque el teatro tiene que verse. Y se nota mucho cuando la gente no tiene formación, que la gente se queda pegada a la palabra y se creen que actuar es solo hablar. Y el público se aburre. Y por eso hay tan poco público de teatro. Porque la gente actúa en el teatro como si estuviera haciendo élite. Y la televisión y el cine no tienen absolutamente nada que ver con el teatro, nada. El teatro es un espacio poético, mientras que la televisión y Netflix son espacios comerciales. ¿Entendemos? Espacios comerciales que buscan desesperadamente adaptarse a todo tipo de clientes. Bueno, sigo. Jerzy Grotowski, que es el más contemporáneo de los 4, de los últimos, él habla todo el tiempo de que el teatro se tiene que separar del cine y de la televisión. En realidad solo hablo del cine, pero sobre todo también de lo literal, de lo literario, de la dictadura del autor, ¿de acuerdo? De esta cosa que os hablo yo mucho, de esta cosa de este señor que se pone encima del escenario y empieza a... ¿Y qué sucede? Que el público a los 10 minutos hace ¡pa! Esa es la ventaja que tiene el cine frente al teatro, que el cine puede ser espectacular y despertar. Cuando quien quiera dar conmigo, que lo daré sobre enero, el seminario de escritura de guión, por ejemplo, la estructura del guión cinematográfico se basa en el impacto y en despertar al espectador. El teatro no funciona igual, es un lenguaje poético. ¿Entendemos? Entonces, Grotowski habla todo el rato de, por favor, que el personaje y que el actor hable únicamente cuando sea imprescindible, cuando necesita decir algo que no pueda decir con el cuerpo. Abomina de ese tipo de teatro vetusto del siglo XVII, XVIII, XIX, donde todo es la palabra y la palabra y la palabra y no sucede nada. ¿Vale? El drama es acción. Si no suceden cosas, si los cuerpos no se mueven y entran en conflicto, no es teatro, es radio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Esto de criticar del texto. Incluso cuando Grotowski coge texto, lo convierte en una cosa poética elevada, donde la imagen, donde los sentidos son los protagonistas. ¿De acuerdo? Entonces, en Grotowski hay básicamente tres grandes influencias. Voy a empezar por la última, Meyerhold, que tiene que ver con la biomecánica. ¿De acuerdo? La biomecánica aplicada a la formación del actor, a la descomposición del movimiento, de la fibra muscular, de los ligamentos, etcétera, para que el cuerpo esté lo más preparado posible para poder expresar cualquier tipo de cosa. Konstantin Sergeyev Stanislavski, que es el que sistematiza y es el que enseña a todos los precursores a sistematizar. Es decir, si Stanislavski no hubiera sido casi un científico, un pedagogo de la enseñanza, no hubieran venido todos los demás después. La forma que tenía la gente de acercarse a la interpretación antes era casi como un dogma de fe. Esto es lo que yo sé y esto es lo que hay. ¿De acuerdo? Entonces todos los que vinieron después de Stanislavski no. Investigaron, desecharon, encontraron caminos, luego dijeron que no, etc. ¿De acuerdo? De hecho, Stanislavski
no me acuerdo en qué libro, a ver si lo encuentro, decía que si no te servía lo que le enseñaba, que lo desecharas y buscaras tu propio camino, que cada actor debía encontrar su propio camino, ¿de acuerdo? Para que veáis lo poco dogmático que era y lo genio que era. Bueno, también estaba muy influenciado por Antonin Artaud, que es un pedazo de genio, y de su Uber Marionette o Super Marioneta. En el sentido de que Antonin Artaud habla de que el actor tiene que ser capaz de transmitir la idea del director de la manera más precisa posible. Y para eso tiene que tener un cuerpo atlético. Porque es cierto que un cuerpo, cuanto más en forma, cuanto más fibra muscular, cuanto más conectado a los nervios está, y más entrenamiento tiene, más facilidad tiene para poder expresar cosas complejas. ¿De acuerdo? Porque el arte y el cine y todo está hecho en realidad para revelar aquello que no podemos ver normalmente por nosotros solos. Te voy a entregar mi mirada compleja y profunda para que puedas ver algo que tú de por sí no puedes ver. ¿Entendemos? Vale. Sí, esto ya lo he dicho, ¿no? Y habla mucho de la exactitud y de la pulcritud y de la economía corporal, Antonin Artaud. Porque si yo necesito hacer un gesto y hago 3 más, a lo mejor con esos 2 más estoy comunicando cosas que no son mi intención comunicar. Porque es verdad que la relación del actor con el espectador es comunicativa. Entonces, cualquier mínimo gesto puede estar hablando de otra información de la que no soy consciente. Y hacer que el público se vaya alejando del camino que quiere proponer el autor, el director. ¿Vale? Seguimos. Entonces, lo he dicho antes, el teatro debe diferenciarse del cine y de la literatura. Para Grotowski hay que pensar la relación con el público, no darlo por hecho, que no sea un sujeto pasivo, sino que sea un sujeto activo. Y sobre todo, tiene que ser algo que conecte desde lo poético. ¿Vale? Él habla mucho, que lo pone en el PowerPoint, habla mucho de la plástica teatral, de la poética, de la belleza, de lo que sucede. ¿Vale? Lo de la complejidad lo he dicho. Y vale, y lo último, y repito, y esto era una cosa que él era muy pesado, que la palabra solo se diga cuando no hay otra manera de poder expresar. La palabra tiene que ser solo en los únicos momentos mínimos que no puedes decir otra cosa. ¿Vale? Esto es una cosa que se aplica también para cine. El cine es mucho más visual, es mucho más corporal que oral. Las palabras, los diálogos en el cine se hacen cuando el actor, o sea, cuando el director, el guionista, mejor dicho, no es capaz de expresar una idea compleja solo con la imagen o con el sonido. ¿Entendemos? Por eso en el teatro hay mucho más diálogo que en el cine normalmente. Este señor es Grotowski. ¿Vale? Michael Chekhov. No confundir, con Anton Pavlovich Chekhov, el auténtico genio dramaturgo, para mí el mejor dramaturgo de la historia. Michael Chekhov es su sobrino, Mikhail Chekhov, es su nombre en ruso. Entró a formar parte de la compañía de Konstantin Sergeyev Stanislavski, y Stanislavski llegó a decir que era el mejor actor del mundo. Su mejor alumno, pero sobre todo el mejor actor del mundo. Fue un alumno aventajado desde el principio y empezó a separarse de las doctrinas. O sea, Michael Chekhov bebe mucho de Stanislavski, muchísimo, diga lo que diga la gente. Pero es cierto que Michael Chekhov empezó a separarse del maestro, en que no quería que el trabajo de actoral fuera un sufrimiento, y empezó a trabajar más con la imaginación, porque se dio cuenta que la imaginación y la creatividad corporal producía resultados mucho más espectaculares cuando uno está imaginando es mucho más fácil estar dentro de la historia, y por tanto es imposible salirse de lo que se está contando cuando uno está creando con la imaginación. Esto es de lo que habla todo el rato Stanislavski, ¿de acuerdo? Rechazó todo lo que es la memoria emocional, la primera etapa de Stanislavski, que es la que él conoció, y lo mismo que hicieron los anteriores. Es posterior a Stanislavski, perdón. O sea, bueno, es contemporáneo y posterior, porque duró más tiempo. Y lo mismo, sistematizó, partiendo de Stanislavski y también partiendo de lo psicofísico, de la conexión entre la imaginación y el cuerpo, que fueran la misma cosa, el mismo camino, que es una cosa que vamos a trabajar nosotros mucho. Buscó
Se me acaba de ir completamente, perdonad. Bueno, buscó sistematizar el trabajo del actor, ¿de acuerdo? No lo volvió un método, sino un sistema. Y esto lo voy a explicar mucho. ¿Cuál es la diferencia entre un método y un sistema? Un sistema es un compendio complejo de elementos, como una especie de mecanismo clásico de ruedas, donde hay muchas ruedas que dependen unas de otras, ¿de acuerdo? Donde no hay una sola cosa, no hay una sola rueda, hay muchos mecanismos que interactúan entre sí, ¿de acuerdo? Es una entidad compleja. Mientras que el método es una unidad, es un camino, es el método. El método tiene que ver con el marketing, tiene que ver con el capitalismo y tiene que ver con lo que hicieron las escuelas norteamericanas de decir, este es mi método y es el mejor, ven que solo te lo puedo enseñar yo, ¿de acuerdo? Stanislavski nunca habló de método, siempre habló de sistema. Y mucho cuidado con esto, por favor, porque hay mucha polémica y se sobreentiende muy mal a Stanislavski. Y luego podéis leer todos los libros, es que además es fácil, en todos los libros de Stanislavski habla de sistema todo el rato. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Que esto es importante. Esto me gustaría que me dijerais si lo habéis entendido, la diferencia entre método y sistema. El cuerpo es un sistema orgánico complejo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay muchas partes que dependen unas de otras, pero no es una unidad. Vale. ¿He dicho todo? Sí. Y este es Michael Chekhov, este es jovencito. Fue a Estados Unidos, tuvo mucho éxito en Estados Unidos, pero luego regresó porque él necesitaba trabajar desde la vocación y desde la ilusión, pero fue una gran estrella. De hecho, trabajó con Hitchcock, con Alfred Hitchcock. Luego os miro y os digo en qué película. Vale. ¿Y este es el último? Sí. Rudolf von Laban. Rudolf von Laban fue arquitecto y esto es fundamental porque ¿cuál es la capacidad o la habilidad que adquiere un arquitecto? Su relación con el espacio. Y un actor es un cuerpo en el espacio. Y un bailarín es un cuerpo en el espacio. Y el uso del espacio es fundamental. ¿De acuerdo? Y Stanislavski, Rudolf von Laban, me estoy acordando ahora, también miraba al actor como si fuera una arquitectura móvil. ¿De acuerdo? Una arquitectura temporal que se iba modificando. Después de estudiar arquitectura, estudió danza y acabó siendo profesor y director de danza y coreógrafo. Y como quería mejorar en sus enseñanzas, empezó a investigar y a sistematizar y a desglosar el movimiento para que el trabajo del bailarín y luego posteriormente de los actores y posteriormente de los actores de teatro físico fuese muchísimo mejor. ¿De acuerdo? A ver si tengo aquí algo. A ver si eso es lo que os he dicho. Y también fue pedagogo. Los grandes genios todos son pedagogos, todos. Para ser un gran actor tienes que ser pedagógico. Eso es... tienes que ser pedagógico, tienes que entender cómo funciona la enseñanza, cómo funcionan las fases, lo que es el error, el enorme valor que tiene cagarla y hacerlo mal, etc. Bueno, sigo. Inventó la kinesfera, que la kinesfera como es una especie de esfera que indica todas las posibilidades de mi movimiento, ¿de acuerdo? A partir de la investigación, para ser un actor profundamente rico en escena. Vale. ¿Cuál es el legado de Laban? Que es el que más vamos a estudiar y que más afecta al teatro gestual y al teatro en general. Las calidades del movimiento, los planos, los niveles, las direcciones, los ejes y sobre todo la madre del cordero, la partitura del cuerpo. El desglose de los movimientos en una partitura. Igual que existe la partitura musical, la partitura corporal, que en cierta forma es una partitura musical. ¿De acuerdo? Con Laban es con lo primero que vamos a empezar a entrenar. ¿De acuerdo? Perdona. Ha relatado a todo el mundo. Espera. Sigo, perdonad. Y este es Rudolf von Laban. ¿De acuerdo? A ver, vale, si no hay más. Y este es el señor Rudolf von Laban. Pues bueno, estos son los 4 grandes maestros con los que vamos a trabajar a lo largo de todo el curso. Ellos 4 van a ser los que hagan que cuando acabéis el curso
podáis trabajar en cualquier lado. Es cierto que tenemos un año y que conmigo solo estáis un día. Luego, a lo largo del curso, yo imparto en otros lados, imparto seminarios de los 4 grandes maestros, que luego, si os interesa, los podéis hacer. Pero vamos a trabajar sobre todo con estos 4, así que si los queréis cotillear, investigar, de puta madre, porque significará que cuando empecemos podemos ir más rápido. A Chekhov no lo trabajo yo, lo trabaja otro profesor, que es un gran actor, que fijaros la utilidad de Michael Chekhov. Es de los actores andaluces que más trabajan en teatro. Por algo serán. A los otros 3 sí los trabajaréis conmigo, ¿de acuerdo? Luego también hay otras casas, está Faba y la Comedia del Arte, está el Bufón, está Bertie Tobías, está la Escuela Norteamericana, Ivana Chubuk, Eric Morris, mogollón de gente. Pero bueno, pero es verdad que todos esos 4 vienen de estos 4, ¿de acuerdo? Madre mía. Hoy le da por llamarme a todo el mundo. Vale, pues ya está, chicos, por favor, chicos y chicas, confirmadme que lo habéis escuchado. Un beso.